Hola, en este video vamos a iniciar el estudio de los campos vectoriales. Hay muchas situaciones de la vida real y muchos problemas que se quieren estudiar en los cuales aparece alguna dependencia de una variable vectorial respecto de varias variables. Por ejemplo, el movimiento del aire en la Tierra a cada punto de la superficie terrestre le asocia un vector velocidad del viento en ese punto, en algún determinado momento que se esté estudiando. Eso da lugar a este tipo de representaciones gráficas como las que vemos aquí, donde cada vector velocidad está aplicado en el punto en donde está medida la velocidad de ese aire, en este caso del viento. En general, este tipo de diagramas que pueden dar idea de cómo se está comportando el fenómeno que esté en estudio, se suelen utilizar para representar estos campos vectoriales que vamos a estudiar ahora, que en definitiva son funciones que asocian puntos del plano del espacio, o sea, vectores, con vectores también, de R2 o de R3 en general. Por ejemplo, el estudio de de las velocidades de cualquier fluido tiene representaciones de este tipo. El campo gravitacional también es un ejemplo de un campo vectorial que está actuando, o sea, es un vector que actúa sobre cada cuerpo ubicado en alguna posición puntual. Más formalmente, entonces, podemos decir que los campos vectoriales van a ser el modelo matemático de estas situaciones que acabamos de mencionar, y en definitiva son funciones cuyo dominio está contenido en algún espacio Rn con n mayor que 1 y cuyo codominio o conjunto de llegada es algún Rm con m mayor que 1. El m podría ser igual al n o no, por eso lo indicamos en principio con otra letra. Generalmente en el estudio de la materia nuestros n y m van a ser 2 o 3, por dar ejemplos más concretos. Pero la teoría de los campos vectoriales se puede formular en forma más general, como lo estamos presentando en principio. A cada NUPLA entonces de Rn que esté en el dominio del campo, después veremos cómo determinar ese dominio, le corresponde un único vector W en Rm. Ese vector W en Rm tendrá m componentes y cada una, como está dependiendo de la NUPLA x1, x2, xn, podemos llamarla como una función f1 de x1, xn, f2 de x1, xn, fm de x1, xn. Cada componente, f sub i, es un campo escalar porque está dependiendo de n variables independientes, pero tiene valor escalar por ser una componente de un vector. Entonces tenemos esta función con n variables independientes y m componentes. Va de Rn a Rm. Para determinar el dominio de los campos vectoriales, como tenemos componentes y para que un campo escalar de cada una de esas componentes tenga sentido, hay que poner restricciones para la expresión que aparezca, cosa que ya trabajamos cuando vimos los campos escalares. Como necesitamos esas restricciones para cada una de las componentes, para que si queremos evaluar el campo vectorial en alguna neupla x1, xn, necesitamos que cada una de las componentes tenga sentido en esa neupla, de manera que ese vector o esa neupla tiene que estar en el dominio de todas las componentes simultáneamente, para que todas tengan sentido. De manera que el dominio de un campo vectorial es la intersección de los dominios de sus componentes, que son campos escalares y que ya sabemos determinar. Por ejemplo, si este campo vectorial que sale de algún subconjunto de R2 porque tiene dos variables independientes x, y llega a R2 porque tiene dos componentes, le queremos determinar el dominio, tendremos en este caso una restricción para el dominio que surge de la cuenta que aparece en la primer componente, que tendría que ver con el dominio de la primer componente, y otra restricción que aparece cuando queremos determinar el dominio de la segunda componente. En definitiva, el dominio del campo vectorial estará determinado por las dos condiciones, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0, y al mismo tiempo 1 más x menos y distinto de 0 que viene de este denominador.
Es como determinar un conjunto en el plano con dos restricciones. Ya sabemos hacerlo gráficamente también ese trabajo, solo que estas dos restricciones vinieron de hacer la intersección de los dominios de las componentes del campo vectorial. Ahora, eso es lo nuevo en este caso. Pero ya sabemos trabajar con este tipo de conjuntos. Este distinto hace que los puntos que cumplen el igual, que en este caso conforman una recta, van a ser excluidos del dominio, y esta desigualdad nos dice que, en este caso, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, estamos dentro de un disco con su borde incluido, de centro en el origen y radio 1, y excluidos los puntos de la recta. Nos queda entonces una región como esta que está sombreada aquí, el disco con el borde, exceptuando estos puntos, incluyendo, o sea, sacamos también este punto de aquí y este punto de acá porque están sobre la línea punteada, ¿no? O sea, se incluyen por fuera del dominio estos dos que son intersección de la recta y la circunferencia. Nos queda toda esta región. De manera que no tenemos mayores dificultades en determinar el dominio de los campos escalares si sabemos determinar el dominio de los campos escalares que son sus componentes. Bueno, un concepto importante que surge a partir del trabajo con los campos vectoriales es el de superficie parametrizada. Una superficie parametrizada, S, en el espacio R3, lo podemos mirar como el conjunto imagen de un campo vectorial continuo que tenga un dominio contenido en R2 y que llegue a R3. Esa F se dice que es una parametrización de la superficie, y en general, si sale de R2 va a tener dos variables independientes que podemos llamar V, y si llega a R3 va a tener tres componentes que podemos llamar X y Z, que las tres dependen de U y de V. Esencialmente lo que está haciendo este campo es transformar una región del plano, V, en una superficie en el espacio X y Z. A cada punto V del plano le corresponde un punto X y Z de la superficie, y todos los puntos de esta superficie se pueden describir a través de, o sea, son imagen de alguno de la F que provenga del plano V. Básicamente estamos describiendo esta superficie S con dos parámetros U y V. Dos parámetros porque proviene de alguna pequeña región del plano. Es como deformar un pedacito del plano y transformarlo en una superficie del espacio. Ese es el trabajo que hace una parametrización de este tipo. Una superficie en R3, entonces, va a poder ser parametrizada a través de dos parámetros U y V. Veamos algún ejemplo. Supongamos que tenemos un campo vectorial de R2 a R3 definido como f de V, con tres componentes, U, V, U cuadrado más V cuadrado. Considerando dos diferentes opciones para el dominio, en el primer caso todo R2 y en el segundo caso solamente el disco de radio 1 con su interior incluido, lo que nos piden es hallar la ecuación cartesiana de esta superficie, que es la imagen de este campo vectorial, eso es una superficie en R3, pero que está parametrizada, está descrita por este campo vectorial. Veamos el primer caso. Bueno, nuestros puntos de R3 que tenemos que describir a través de una ecuación cartesiana son los puntos de esta forma, porque son la imagen del campo. Entonces son X, juega el rol de U, Y es V y Z es U cuadrado más V cuadrado. Si buscamos una relación directa entre X y Z para encontrar la ecuación cartesiana, desentendiéndonos de los parámetros U y V, encontramos que Z es X cuadrado más Y cuadrado. Esta es una ecuación cartesiana que es fácilmente reconocible como, o identificable como un paraboloide, de manera que lo que está ocurriendo es que esta parametrización lo que hace es transformar todo el plano, que era nuestro dominio, en este paraboloide. ¿Cómo se hace esa transformación? Podríamos analizarlo mirando, en este caso, cómo es la expresión de X y Z en función de U y de V. Por ejemplo, ya que Z es U cuadrado más V cuadrado, podríamos pensar que cada vez que U cuadrado más B cuadrado es constante, o sea, cualquier
circunferencia dentro del plano V se transforma en un valor de z constante, ¿sí? Es decir que lo que está haciendo esta transformación, este campo vectorial F, es a partir del origen, es como envolver ese paraboloide tomando para cada circunferencia concéntrica que aparezca en el dominio las diferentes alturas para describir ese paraboloide. ¿Qué pasa en el caso en que el dominio está restringido a este disco dentro del plano V? Bueno, la ecuación de la superficie, por supuesto, va a ser la misma porque la relación que hay entre X y Z es la misma que antes. Pero al estar restringido el dominio, eso hace que aparezca también una restricción sobre los puntos de la superficie. Como en este caso, u cuadrado más b cuadrado coincide con la expresión de z, entonces necesariamente debe ser ese z, que es x cuadrado más y cuadrado al mismo tiempo, porque x era u y era b, menor o igual que 1. Entonces, podemos poner que z es menor o igual que 1 o que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, pero la ecuación es la misma. Lo que hace esta restricción es recortarnos a una parte del paraboloide que teníamos antes. Tomando en cuenta que ahora el dominio es solamente esta región y de la forma que vimos que se iba transformando esa región para describir el paraboloide, lo que nos queda finalmente como superficie es solamente este pedacito de paraboloide que tiene los puntos con z menor o igual que 1. Esta es nuestra superficie, no todo el paraboloide, sino solamente ese casquete inferior con alturas de z menores o iguales que 1. Esa es la superficie parametrizada en este caso. En síntesis, lo que vimos que un campo vectorial es entonces una función de Rn a Rm, tiene varias variables independientes y varias componentes, n variables independientes y m componentes en el caso general, y tendrá dentro de Rn un dominio que habrá que determinar como intersección de los dominios de sus componentes. Más allá del estudio general de los campos vectoriales y de su uso para representar algunas situaciones reales, nos interesa trabajar con las superficies parametrizadas, que son superficies en el espacio que vienen descritas como conjunto imagen de un campo vectorial de dos variables independientes, es decir, vienen parametrizadas con dos parámetros que generalmente denominamos U y V. En el próximo video seguiremos trabajando con este tipo de conceptos. Muchas gracias.